Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Planteábamos esta mañana quizás nuestra visión del presupuesto de una manera más genérica y hacíamos la crítica quizás más política. En esta segunda parte, donde entramos a analizar las enmiendas financieras, donde se aterriza con nombres y apellidos, donde empezamos a territorializar en cada una de las islas, en cada uno de los municipios, las distintas necesidades. Nuestra compañera ya con antelación abordó numerosas secciones y quizás las de calado más social son las que vamos a analizar en este momento. Y queríamos empezar por la que yo ya he comentado en alguna ocasión, que quizás es el área del Gobierno que mejor parado ha salido en el presupuesto, que es el de educación. Son 100 millones de euros. Nosotros decíamos en el debate de la enmienda a la totalidad que con dos grandes déficits, sin embargo, uno, que son 100 millones, que parece que es una cantidad importante cuando venimos del atraso tan histórico y los brutales recortes que llevamos a cabo durante los últimos años, pues sigue, desgraciadamente, manteniéndonos muy lejos de un objetivo que nos hemos marcado entre todos en esta misma Cámara, que es el de alcanzar en 2022 ese 5%, y habíamos intentado aspirar a que en este presupuesto, este ejercicio presupuestario, si no llegábamos al 4%, nos acercáramos bastante. Lamentablemente, no ha podido ser así. Por eso se justificaba que desde Nueva Canarias muchas de nuestras enmiendas estuvieran hechas precisamente a la sección 19, esa que parece que es la intocable, la innombrable por parte del Gobierno, porque era la oportunidad de trasladar desde una sección distinta, por ejemplo la de políticas sociales o la sección de educación, dinero de otros ámbitos para intentar dar un impulso al ámbito educativo y acercarnos a ese 4% en 2017. Porque si no, lo único que hacemos normalmente en las enmiendas dentro de la misma sección es, bueno, pues cambiar un poco el destino, pero no incorporamos ni un solo euro más a los problemas sociales de esta tierra, ni un solo euro más al ámbito de la educación. Pero decía que quizás la sección 18, es la mejor parada en el ámbito del Gobierno y quizás la mejor distribuida. Más aún cuando, en fase de enmienda, por fin fuimos capaces de poner en marcha, de inyectar escasos 3 millones de euros, pero por fin significaba recuperar de una vez por todas, después de muchísimos años de abandono por parte de este Gobierno, una etapa infantil, educativa y social, si quiere el señor Ruano, que es cierto, pero educativa, tan importante como era la de 0,3. Por tanto, yo creo que una de las banderas que Nueva Canarias ha enarbolado en este Parlamento, no solo en esta legislatura, sino en la legislatura pasada, a través de nuestra compañera Carmen Hernández, la denuncia de ese abandono en esa etapa educativa, y, por tanto, queremos reivindicar también, aunque aquí ha participado toda la Cámara, el papel fundamental que Nueva Canarias ha jugado en ese ámbito. Pero en educación sigue habiendo importantes déficits. En materia de infraestructura, por supuesto, por eso planteamos numerosas iniciativas, entre otras el Centro de Adultos, que no es la primera vez que lo traemos a esta Cámara, el Centro de Adultos de Santa Lucía, el centro de adultos más grande de toda Canarias, más de 2.000 alumnos y alumnas en Santa Lucía. Desgraciadamente, en este instante están disgregados en numerosos municipios, todos de ámbito municipal, porque no tenemos un centro de adultos en condiciones. Y, por tanto, volvemos a reclamarlo en ese sentido, y hablo de 2.000 porque podrían ser más, solo que ya sí que no caben, ya no tenemos más espacios que ceder y, por tanto, era una necesidad importante. También en el municipio de Guía, de nuestro compañero Pedro Rodríguez, alcalde, pues tenemos numerosos recursos, instalaciones que son necesarias en numerosos centros. También lo hemos nominado el SEIP San Fernando en San Bartolomé de Tirajana, pero que podemos hacerlo extrapolable a la mayoría de los SEIP, desgraciadamente todavía en Canarias, y es la sustitución, la eliminación definitiva de las planchas de Uralita que todavía se mantienen en muchos centros de Canarias y para la que hay que dotar. Los ayuntamientos sí que no pueden abordar esta situación, abordar con una partida generosa, una partida suficiente para ya, si puede ser en esta misma legislatura, acabar de una vez por todas con este tema. También para la Escuela Infantil Municipal del Sobradillo, y luego en dos aspectos que nosotros creíamos que tenían también una relación directa, porque la pobreza es transversal. Lo decíamos en el debate de la enmienda a la totalidad. No solamente cuando hablamos de pobreza se soluciona interviniendo con políticas desde el ámbito de las políticas sociales estrictamente, también desde el empleo, también desde la vivienda y, por supuesto, también desde la educación. Y ahí los comedores y los desayunos escolares juegan un papel fundamental. Podíamos seguir avanzando en algo que se aprobó en esta Cámara, que era intentar llegar a más familias con la cuota cero.
Lamentablemente, con el dinero que se mantiene en el presupuesto, que es el mismo que el ejercicio anterior, con una mínima subida, era imposible. Nosotros planteábamos un incremento de 100.000 euros en este ámbito y también en una tarea que creo que cualquier dinero es poco, y es la prevención del acoso escolar, donde aquí también hemos inyectado, hemos puesto en numerosas ocasiones a través de todos los grupos y con distintas iniciativas. Si hablamos de sanidad, podemos decir que esta es una manifestación clara de lo que decíamos esta mañana. Es que da igual que Sanidad se haya inyectado casi 300 millones de euros, es que da igual que hayamos metido 700 millones de euros en el presupuesto. La sensación que nos traslada cuando luego analiza es que cogemos el dinero y entonces empezamos, bueno, en esta partida un poquito más, en esta partida un poquito más, en esta partida otro poquito más y en esta otro poquito más, pero no hay un análisis claro. La prueba más evidente de esto es el plan de salud aprobado en esta Cámara. No se tuvo en cuenta ese plan de salud a la hora de elaborar las partidas destinadas al ámbito de sanidad, cuando se había detectado que uno de los principales problemas que tenemos en esta tierra, desgraciadamente, duplicamos la media nacional en materia de diabetes. Y, sin embargo, no se incrementan las partidas para abordar este elemento que, asociado a la obesidad, es el gran problema que tiene Canarias, porque la diabetes, como todos sabemos, desgraciadamente, luego se ramifica en multitud de problemas en el ámbito de la salud. Y tendríamos que trabajar desde la prevención. Como no lo hacemos, al final tenemos que invertir muchísimo más en el de la intervención, en algunos casos ya sin mucha salida para muchos de nuestros pacientes. Por tanto, entendemos que la orientación que se hizo en un área donde, es cierto, se inyecta muchísimo dinero, aunque el déficit era también importantísimo, no va a paliar porque no ha sabido, digamos, orientar de manera correcta y teniendo en cuenta un plan discutido, analizado y aprobado también en esta Cámara, como era el plan de salud. Nosotros, en ese escaso margen que nos deja la fase de las enmiendas financieras, donde, como te tienes que mover además dentro de la misma sección, lo que te permite es a ver de dónde quito los 100.000 euros de un programa informático para intentar solucionar los problemas de Canarias, pues como comprenderán, es muy difícil hacerlo de esa manera. No obstante, escuchando pues, a los distintos municipios, a las distintas islas, hemos planteado algunas iniciativas como el consultorio periférico del Tanque en la isla de Tenerife, o también la ampliación del centro de salud en Tacoronte, o la necesaria y urgente también puesta en marcha del centro de salud en Puerto del Carmen, en Lanzarote, donde actualmente solo hay, a día de hoy, un consultorio con dos consultas para una población enorme, para el principal municipio turístico de manera histórica en la isla de Lanzarote. También las obras de reforma del consultorio local en el antiguo Hospital de las Nieves, en Santa Cruz de la Palma. Planteamos para esto 300.000 euros, lo venimos defendiendo desde hace años, ese hospital que con la construcción del nuevo ha quedado prácticamente sin utilización desde hace ya casi 15 años. También en un centro de atención en Santa Brígida y la mejora del centro de salud en Playa Blanca, también en el municipio de Yaiza. Decir que también, de manera positiva, tenemos que reconocer que hemos sido capaces de llegar a acuerdos de transar mejoras relativas a los centros de salud de Galdar, mejoras al centro de salud también en Yaiza y en algunos otros municipios, así como también hemos transado para el Hospital General de Fuerteventura. Nosotros habíamos propuesto también 1 millón de euros, mejoras en equipamiento tecnológico en el Hospital Negrín, en la isla de Gran Canaria, así también en el Hospital Materno-Infantil en la isla de Gran Canaria. Si nos vamos al ámbito de la cultura, la primera noticia positiva es que en la fase de enmiendas, esta es una de esas que nos han aprobado, de esas que hemos pasado de 10 a una docena de enmiendas, pues está ahí y lo reconocemos. Porque además era una demanda que veníamos planteando desde hacía años y eran nuestras bandas de música. Hemos tenido aquí un debate sin fin, y digo sin fin porque estoy seguro que doña Pepa Luzardo va a seguir dándonos la vara con este tema, sobre el Festival de Música, que es fundamental, el Festival Internacional de Música. Son vitales nuestras orquestas, la filarmónica, la sinfónica, son fundamentales, pero las bandas de música de Canarias tienen un elemento esencial en la difusión de la música y de la cultura, porque están distribuidas en todas las islas, en la mayoría de nuestros municipios, no solamente transmiten cultura, sino tienen un componente pedagógico importantísimo. Y lamentablemente llegó a tener 1 millón de euros por parte de los presupuestos de la comunidad autónoma para desarrollar su labor, para poder moverse y desplazarse, y se había quedado en cero, como en otras muchas cosas, en los últimos años. Bueno, hemos logrado por fin
que se reconozca esa importante tarea que desarrollan las bandas de música a lo largo de toda Canarias. Son escasos 100.000 euros, pero muy bien acogidos, lo transmito así también, por parte del sector y, bueno, pues traslado el agradecimiento que nos hacían llegar. Planteábamos también la recuperación de un ingenio azucarero en el municipio de Agaete, que tiene mucha consonancia no solamente con nuestra cultura, en su, digamos, en su ramificación desde el punto de vista de mantenimiento de nuestras tradiciones, de la etnografía, del patrimonio, sino también en esa asociación que en muchas ocasiones se puede hacer de manera directa con el turismo. En el ámbito de deporte, 2 recursos, 2 instalaciones. Uno, un pabellón polideportivo en el municipio de Playa Blanca. Disculpe, señor Campos, le paro el tiempo. Sus señorías son tan amables y bajan el murmullo. Y si puede ser, lo eliminan. Muchas gracias. Continúe, señor Campos. Muchas gracias, señora presidenta. Decía, en materia deportiva, podríamos abordar muchísimos aspectos, pero nos hemos centrado en 2 a nivel de infraestructura. Uno, el pabellón polideportivo en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, en la isla de Lanzarote, con 300.000 euros, para dar ese impulso necesario, ese empuje, porque fue una de las obras que desde ese ayuntamiento se intentó introducir a través del FEDECAN. Sin embargo, lo que se le respondió desde el Gobierno en aquel instante es que no se permitían este tipo de obras. Curiosamente, en la presentación definitiva del documento vemos cómo en otras islas y en otros municipios finalmente sí se aceptaron este tipo de obras. Por eso vuelve a la carga nuestra compañera, doña Gladys Acuña, defendiendo una instalación absolutamente necesaria, no solamente por los valores que tiene el deporte, la asociación que tiene de manera directa en el ámbito de salud, como hablábamos antes al hablar de diabetes y obesidad, sobre todo en las etapas de nuestros más pequeños, pero también un centro de formación de deportes en el municipio de Valsequillo. Y hablamos de turismo. Una vez más, nosotros volvemos a decir que es una de las áreas principalmente maltratadas en este presupuesto, en el anterior y en el anterior, y absolutamente ineficiente, absolutamente insuficiente para abordar la transformación necesaria que nuestra principal industria económica, nuestra principal actividad económica necesita. Estamos en una época de bonanza. Hagamos lo que hagamos, tengamos las instalaciones como las tengamos, van a seguir llegando turistas, pero habrá un día, y ojalá que sea antes que tarde, lo digo sobre todo pensando en esos destinos competidores que lamentablemente están en una situación de inestabilidad extrema. Ojalá que cuanto antes puedan resolver su situación. Y no tendríamos que tener miedo, porque tenemos gente formada, porque tenemos las mejores condiciones climáticas, porque estamos en un espacio de seguridad, porque somos una potencia en materia turística, porque hacemos bien nuestras cosas. Pero lamentablemente lo que depende de la Administración pública, lo que depende de esta Cámara a la hora de aprobar el presupuesto y sobre todo el Gobierno a la hora de planificar, no se está haciendo. La rehabilitación de los espacios turísticos, sobre todo las principales ciudades turísticas en Canarias, necesitaba de una apuesta fundamental a través de esta herramienta presupuestaria y, una vez más, vuelve a quedar absolutamente en el olvido. Nosotros, no voy a ser muy insistente con esto, pero no perderemos ocasión de decirlo, hay una posibilidad, además, de inyectar más dinero a través del presupuesto para que esto sea una realidad. Y hablamos de la tasa turística. No la metemos aquí porque no se puede regular en el presupuesto por esta vía. Insistiremos a lo largo de esta legislatura con ese elemento. Podría inyectar entre 80 y 120 millones de euros adicionales destinados, entre otras cuestiones, a este importante tema. Lo digo porque, como en el presupuesto más expansivo importante en la historia de Canarias, donde hemos crecido casi 1.000 millones de euros, no hemos sido capaces de destinar un dinero, un recurso, un poco para nuestra principal actividad económica, pues como comprenderán, no podemos sino calificarla de frustrantes y quizás una de las áreas más decepcionantes en este presupuesto. Nosotros, aterrizando en la poca capacidad, reitero una vez más, que nos queda a la hora de mover partidas dentro de la propia sección, hemos planteado varias iniciativas, muchas de ellas centradas en la isla de La Palma, donde tuvimos la oportunidad también de incorporar ya 3 millones de euros en nuestra negociación con el Estado. Si bien es cierto, no solamente para la isla de La Palma, sino también para La Gomera y El Hierro, las Islas Verdes, destinadas precisamente a infraestructura turística. Por cierto, que luego el Gobierno de Canarias hizo caso omiso a lo que le había solicitado pocos días antes al Cabildo de La Palma. Una vez que el Cabildo de La Palma le plantea su necesidad, bueno, no la tuvo en cuenta y decidió destinar ese dinero a otras cuestiones. Nosotros planteamos remodelación de la Plaza del Llano de Argual en La Palma, Mirador del Risco de la Concepción, remodelación de la Avenida Marítima en Santa Cruz de La Palma, revitalización del espacio turístico del casco histórico en Santo Domingo Grafía, acondicionamiento del Paseo de las Vistas en Arona y la creación también de la oficina turística, aunque esta finalmente se incorporó
al presupuesto era una enmienda más bien técnica en la matanza y fue una de las que se incorporaron. Y me detengo en el área de asuntos sociales y vivienda. Lo he dejado para el final, y aunque ya me queda poco tiempo, porque es verdad que quizás es donde más nos extendíamos esta mañana en la parte de la enmienda a la la defensa del articulado y el día de la enmienda a la totalidad, porque entendíamos que esta tenía que ser una de las áreas más sensibles, donde mayor esfuerzo presupuestario dentro de esos 700 millones de euros que se añadía, y la sensación fue de frustración total. Fue de frustración total cuando presenta el proyecto de ley, porque descubríamos, como decíamos, que no se había incrementado ni un solo euro en las principales áreas sociales que podían, paliar la situación extrema de abandono de nuestra gente. Pero habían colocado 15 millones, escaso, pero 15 millones de euros en un plan contra la pobreza. Por lo tanto, como había 15 millones, dice, bueno, vamos a ver en qué lo reparte, pero suspendíamos... 2 minutos más, señor Campos. Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cuál es la sorpresa? En la fase de enmienda, hombre, es verdad que ahora han cogido los 15 millones de euros del plan contra la pobreza y han hecho una distribución que uno la mira y dice, ¿está mejor distribuida? ¿Pero qué ocurre? Que nos hemos quedado sin dinero para el plan de lucha contra la pobreza, porque eso no era el plan de lucha contra la pobreza. Inyectar dinero a la PSI, inyectar dinero a los servicios concertados, inyectar dinero a la dependencia, eso es que forma parte de lo que tenía que hacer este Gobierno. Y el plan de lucha contra la pobreza era otra cosa. Eso era una bolsa para, entre todos, definir un plan de actuación para ver cómo podíamos salir de la situación extrema que hablábamos con anterioridad. Entonces, coja en el proyecto de ley, no se incrementaba ninguna de las partidas que son competencia de este Gobierno y metían 15 millones de euros en plan de lucha contra la pobreza y en fase de enmienda, de repente desaparecen los 15 millones de euros del plan contra la pobreza y se empiezan a nominar en cada una de estas áreas. Por tanto, la insatisfacción es absolutamente profunda. No vamos a solucionar los alarmantes datos que tenemos en Canarias de pobreza. Por eso nosotros, además, planteábamos la necesidad de incorporar 5 millones, aunque como estaba en la enmienda en la sección 19 no se pudo transar, se ha mejorado algo en prestación canaria de inserción, seguimos diciendo que es insuficiente, se ha incrementado en 0,4 décimas el incremento al 1 ya inicial. Nosotros éramos mucho más ambiciosos, planteábamos crecer 9 puntos porcentuales la prestación canaria de inserción, la renta, la cuantía básica. En vivienda, incorporar más dinero a la construcción de vivienda pública protegida y, por supuesto, también en el ámbito de dependencia, 15 millones de euros directamente relacionados con las prestaciones económicas, que ahora aparecen, pero porque se han detraído de los planes de infraestructura presentados por este Gobierno. Por tanto, reconociendo aquellas que nos han permitido transar y nos han aprobado el resto. Gracias, señor Campos. Concluye.